respiratoria y también es considerada un signo vital, ¿no? De gran importancia para ver si es que existe algún tipo de patología o si hay un buen funcionamiento del organismo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta y saber medir, ¿no? Todos estos signos vitales. Bien, para empezar a ver lo que es esta técnica de medición de frecuencia respiratoria, primeramente veremos en qué consiste lo que es la respiración. Como todos sabemos, es la acción y el efecto de respirar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la respiración, estamos hablando de todo aquel proceso mediante el cual se va a producir un intercambio de aire, tanto del aire de inspiración como la de expiración, ¿no? Entonces, en este caso, este proceso nos va a permitir observar lo que es el oxígeno y cuando existe un intercambio entre el oxígeno por el anhídrido carbónico a través de los pulmones. También aquí vamos a hablar de lo que es la ventilación pulmonar, que consiste en la entrada y salida de este aire de los pulmones. En este caso se van a realizar movimientos respiratorios, como les dije, de inspiración y expiración, que normalmente puede ser o suele ser de 12 a 18 veces por minuto. Esto en el caso de una persona adulta y en condiciones normales, inhalando una cantidad aproximada de 500 centímetros cúbicos en cada inspiración. También veremos lo que es el ciclo respiratorio, el cual comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Y ya dentro de esto vamos a ver lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Que explica lo que es el número de veces que una persona respira por minuto, ¿no? En este caso, ¿cuál es el valor normal? En adultos es de 12 a 18 respiraciones por minuto. En los escolares es de 20 a 25 respiraciones por minuto y en lactantes de 30 a 50 respiraciones por minuto. Aquí también veremos una terminología que es taquipnea, que es el aumento de esta frecuencia respiratoria. Bradipnea es lo contrario, es decir, es la disminución de la frecuencia respiratoria. Apnea es cuando existe ausencia de la respiración. Y lo que es disnea, que es la dificultad o cuando existe alguna dificultad, ¿no? Para respirar. ¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria? Si ustedes se fijan en la imagen que está a la derecha en la parte superior, podrán ver que esta persona está realizando esta técnica tomando en cuenta el reloj o en este caso en la práctica vamos a poder utilizar un cronómetro o el mismo celular, ¿no? Entonces con el celular nosotros vamos a controlar el tiempo. Cuando nosotros realizamos esta técnica lo hacemos por simple observación, es decir, se tiene que ver cuántas veces se mueve el tórax en un minuto y de esa manera vamos a realizar el conteo. También se puede hacer a través de la palpación, ¿no? Como ustedes pueden ver, el paciente apoya su mano a nivel del tórax y nosotros colocamos por encima, ¿no? Entonces se apoya la mano sobre el tórax de la persona y se cuenta el número de veces que se mueve la mano en un minuto. De esa manera obtenemos lo que es la frecuencia respiratoria. En esta tablita vamos a ver también cuál es el valor normal dependiendo a la edad del paciente. En el caso del recién nacido es de 30 a 80 respiraciones por minuto, en un lactante menor de 20 a 40, en un lactante mayor es de 20 a 30, niños de 2 a 4 años de 20 a 30, niños de 6 a 8 años de 20 a 25 y en una persona adulta oscila de 15 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, en esa tablita hemos visto cómo se va desglosando los valores normales en diferentes tipos de edad. Bien, como ustedes pueden ver, es una práctica muy importante, es una práctica corta,
la vamos a realizar junto con el pulso, ¿no? Que esa parte también nos tocaría realizar, ¿no? La parte práctica. Otro signo vital también que veremos, y esta sería la práctica número 9. No sé si pueden observar. Se ve, doctora. Que es la temperatura. Muy bien. Este es otro signo vital también muy importante que se realiza el momento que una persona está siendo auscultada por un médico o cuando se realiza algún tipo de control, alguna consulta. Si ustedes se fijan o si ustedes han ido alguna vez a algún centro de salud, se les mide los signos vitales, ¿no? ¿Cuáles son los signos vitales? Hemos visto el pulso, ahora estamos viendo lo que es la respiración, la temperatura, la presión arterial, que también la hemos visto. Se mide en muchas situaciones, se toma en cuenta la cantidad de glucosa en la sangre, utilizando lo que es un aparatito, el glucómetro. Y también hemos visto la saturación del oxígeno, ¿no? Lo hemos visto bastante durante la pandemia. En este caso, es muy importante saber estos signos vitales y ver si estos pertenecen o están dentro del rango normal, ¿no? Ver si existe algún tipo de alteración y normalmente cuando se valoran estos signos vitales, según el estado del paciente, según indicación médica y según norma del establecimiento, ¿no? Entonces, es lo que yo les digo cuando un paciente va a un tipo de consulta o a un hospital. Lo que hacen los médicos y las enfermeras es primeramente ver cuáles son los signos vitales de esa persona. Muy bien. En este caso, ya nos tocaría ver el signo vital, que es la medición de la temperatura. Todos saben que la temperatura corporal es aquel calor que genera el organismo y que representa un equilibrio entre lo que es el calor producido y el calor perdido. El centro termorregulador se encuentra en el sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo. Del metabolismo de los alimentos, aproximadamente el 50% de ellos se transforma en calor. ¿Cuál es la técnica para tomar la temperatura? Todos muy bien conocen lo que es la columna de mercurio, lo que es un termómetro de mercurio, donde se tiene que marcar menos de 35 grados centígrados. Posteriormente se tiene que limpiar con una torunda empapada con alcohol para desinfectar. Y se coloca dependiendo el lugar donde se va a medir la temperatura. Por ejemplo, la temperatura bucal es de 3 minutos y esto se utiliza en pacientes sin alteración de conciencia. También se coloca a nivel axilar o a nivel de la ingle, previamente secas. Se coloca el termómetro durante 3 a 5 minutos. La axilar es recomendable en personas adultas y en niños mayores de 6 años. También está la temperatura rectal, donde se aplica vaselina. El paciente tiene que estar en decúbito lateral, es decir, tiene que estar boca abajo. Se introduce a nivel del recto y el termómetro, como les dije, tiene que estar lubricado, ¿no? Y se espera 1 minuto para realizar la técnica. En todos los casos se retira el termómetro y se procede a leer, ¿no? Se tiene que fijar la columna de mercurio y observar dónde está marcado la temperatura. Posteriormente, cuando se realiza ya la lectura, se tiene que desinfectar, se interpreta y se actúa dependiendo a si existe o no algún tipo de alteración. Aquí tenemos la temperatura bucal, se coloca debajo de la lengua, axilar, en este caso se le está colocando a este niño, y la rectal, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de la temperatura? Normalmente en un recién nacido oscila entre 36.1 a 37.7 grados centígrados, en un lactante 37.2, en niños de 2 a 8 años 37 y en una persona adulta oscila entre 36 a 37 grados centígrados, ¿no? Y en el lado derecho ustedes pueden ver en este cuadrito cuando existe algún tipo de alteración de la temperatura corporal. Cuando es baja la temperatura oscila menor
a 35.5 en el caso de la temperatura rectal y axilar menor a 35. Esto ya quiere decir que el paciente está con hipotermia. Una temperatura normal oscila a nivel rectal 35.5 a 37.9 y axilar 35 a 37.4. Cuando se trata de fiebre baja, oscila a nivel de la temperatura rectal entre 38 a 38.9 y la axilar entre 37.5 a 38.4. Ya cuando se eleva, sube más de 39 en la rectal y en la axilar 38.5 o más. Como todos saben, existen diferentes tipos de termómetros. Está el termómetro de mercurio, el de tira plástica y están los electrónicos de sonda para aplicación en el oído y el infrarrojo, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos de arriba son los de mercurio y es lo que vamos a utilizar. Si es que no saben utilizarlo, lo vamos a ver en la parte práctica. Lo que yo quiero es que sepan manejar más que todo este termómetro de mercurio, que sé muy bien que muchos lo manejan, ¿no? Luego tenemos los digitales, como ustedes pueden ver. Este termómetro es digital, este también es digital y es flexible. Aquí tenemos este especial para bebés. Miren el diseño de un chupón, ¿no? Específicamente para bebés. Y este es el termómetro óptico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, existen diferentes tipos de termómetros. Aquí tenemos el digital. Aquí marca 98.6 grados Fahrenheit, que equivale a 37 grados centígrados. Este es un termómetro donde se ha medido la temperatura oral para la fiebre. Entonces, aquí pueden ver que subió de 100.4 grados Fahrenheit, que equivale a 37.7 grados centígrados. Y aquí tenemos un valor mayor, 101.8 grados Fahrenheit, cuando se mide la temperatura rectal, mayor a 100.5 grados Fahrenheit, que equivale a 38 grados centígrados. Existen también diferentes factores que pueden afectar durante la medición de la temperatura corporal. ¿Cuáles son esos factores? La edad, la hora del día, el lugar del cuerpo, como ustedes han visto existe diferencia, la ingesta de bebidas, alimentos o medicamentos, cuando la persona realiza ejercicio físico, las hormonas, el estrés, la ropa pesada, condiciones ambientales, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden influir en la medición de la temperatura. Así también hay diferentes tipos de alteraciones de la temperatura corporal. Cuando hablamos de hipotermia, hablamos de cuando baja bruscamente lo que es el valor normal de la temperatura, ¿no? Es cuando la temperatura baja del límite inferior a lo normal, menor a 35 grados centígrados. Esto se debe a pérdida de calor frente a la exposición con el frío o sudoración profusa. También en el caso de la insuficiencia circulatoria por pérdida de sangre en el caso del shock hipovolémico. Cuando hablamos de hipertermia o fiebre o llamada también pirexia, quiere decir que es lo contrario, cuando se eleva el valor normal de la temperatura corporal, cuando sube a 41 grados centígrados. Ya se habla de lo que es la fiebre y puede ser considerada como un síndrome. La fiebre normalmente se observa cuando existen cuadros de infección o patologías neoplásicas o administración de vacunas, ¿no? Entonces, una persona puede reaccionar de diferente manera cuando se le administra algún tipo de vacunas. Y esto va a hacer que se altere la temperatura corporal. Así también por daño a los centros reguladores de la temperatura, ¿no? Entonces, en esos casos se puede observar este tipo de alteración. ¿Qué signos y síntomas observamos cuando hay algún tipo de alteración? Al aumentar la temperatura, consecuentemente se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de lo que es la frecuencia y la profundidad de la respiración, o puede haber algún tipo de escalofríos, ¿no? Debido al aumento de la tensión y cuando se contrae la musculatura esquelética, ¿no? Entonces, en esos casos sí podemos observar ese tipo de síntomas, ¿no? Cuando aparecen estas alteraciones. También se puede observar piel pálida y fría debido a la vasoconstricción. Hay sensación de frío. La piel
normalmente se pone, como les digo, la piel con piel erección debido a la contracción de los músculos erectores del vello. Entonces empiezan a levantar. Aumento de la sed, hay deshidratación leve a grave. La persona a veces se marea, sufre convulsiones debido a irritación de las células nerviosas. A veces hay pérdida del apetito cuando se prolonga por bastante tiempo la fiebre. El paciente está con malestar, existe dolor muscular y a veces debilidad, ¿no? Una debilidad general. Así también podemos ver que la fiebre se puede clasificar en lo que se denomina febrícula, cuando la temperatura llega hasta los 38 grados centígrados. Se conoce como fiebre moderada cuando oscila entre 38 y 39 grados centígrados. Fiebre alta cuando se a 39 grados centígrados, ¿no? Y según la forma de la curva térmica, se puede clasificar en lo que es fiebre continua, cuando oscila diariamente a 1 grado, es decir, hay una oscilación diaria inferior a 1 grado. Remitente cuando hay oscilaciones diarias mayores de 1 grado. Intermitente cuando desciende y luego vuelve a subir. Y recurrente cuando hay episodios febriles por encima de 38.3 grados centígrados y se alterna con periodos de temperatura normal, que esto puede durar entre días o semanas, ¿no? Entonces a eso se llama fiebre recurrente. Muy bien. Para esta práctica, muchachos, solamente aquellas personas que tengan el termómetro de mercurio lo vamos a poder realizar, ¿no? Más que todo, como les dije, es para que ustedes aprendan cómo se maneja este tipo de termómetro. Si ustedes tienen digital, no hay ningún problema, lo pueden llevar, pero si no tuvieran el de mercurio, yo voy a tratar de conseguir uno grande, no el que se utiliza normalmente, que es el pequeño. Ya esto más que todo para que puedan visualizar la columna de mercurio. Y por último, vamos a ver esta otra práctica que también ustedes sé muy bien que lo saben manejar, que es la medición del oxígeno, utilizando lo que es el aparatito, ¿no? Que es el oxímetro, y lo han visto bastante durante la pandemia. Con este aparato lo que podemos nosotros medir es la saturación del oxígeno y también podemos observar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? En sí, la pulsioximetría es aquella medición no invasiva del oxígeno que es transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Esta medición del oxígeno por oximetría es también considerado un signo vital de gran importancia, ¿no? En este caso se va a medir lo que es la saturación del oxígeno en sangre y se representa como esta abreviatura, ¿no? SP, oxígeno 2, que es el porcentaje de saturación del oxígeno. Vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos los glóbulos rojos, como ustedes pueden ver. En el interior encontramos lo que son las moléculas de hemoglobina. Y estas partículas de acá es el oxígeno que proviene de los pulmones, ¿no? Dentro de los glóbulos rojos encontramos la hemoglobina y esta va a ser el vehículo del oxígeno hacia los tejidos. Aquí pueden observar cómo el oxígeno se fusiona con estas moléculas de hemoglobina y posteriormente se libera, ¿no? Entonces el oxígeno es liberado a las células de los tejidos. Cuando hablamos de la saturación del oxígeno, estamos hablando de una relación en porcentaje entre lo que es la concentración de hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. Este parámetro nos va a indicar lo que es la cantidad del oxígeno que pasa desde los alvéolos a la sangre y se disuelve en los tejidos y en los líquidos corporales. Los oxímetros son aquellos aparatos que nos van a medir de manera no invasiva la asimilación del oxígeno en el paciente. ¿Cómo funciona? Como les dije, este aparatito nos permite medir la saturación del oxígeno y lo que va a hacer es evaluar la absorción de la luz a 2 longitudes de onda determinada a través de lo que es
la longitud de 920 nanómetros en la luz infrarroja y una luz roja 660 nanómetros. A través de cualquier dedo se realizan mediciones de manera rápida y totalmente fiable, ¿no? Entonces, de esa manera es como funciona el oxímetro. Este dispositivo lo que va a hacer es emitir, como les dije, dos longitudes de onda. Emite luz con dos longitudes de onda. 660 nanómetros, que es la luz roja, y 940 nanómetros, que es la luz infrarroja, que son típicas de la hemoglobina, de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. Entonces va a medir lo que es la saturación del oxígeno, va a evaluar la absorción de luz a estas dos longitudes de onda. Y a través de cualquier dedo se realiza la medición, ya sea de manera rápida y de manera fiable. ¿Cómo se realiza esta técnica? ¿Cuáles son los pasos? Antes de evaluar al paciente se debe testear, se debe probar el funcionamiento del sensor de este equipo, ¿no? Realizando una medición en uno mismo. Posteriormente lo que se hace es funcionar de acuerdo a las condiciones del paciente el lugar donde se va a realizar la técnica, ¿no? Entonces, una vez que hemos comprobado que el aparato esté funcionando muy bien, luego se va a realizar, se va a utilizar o ver qué condiciones cumple el paciente para el sitio, ¿no? Donde se va a colocar el sensor para la medición. Normalmente se utiliza el dedo, cualquiera de los dedos de la mano, a nivel del lecho ungueal. Habitualmente se utiliza el dedo índice, también se puede utilizar el dedo medio. En recién nacidos y lactantes se utiliza normalmente lo que es el primer ortejo o el dorso de la mano o del pie. Y ocasionalmente en adultos se puede utilizar también lo que es el lóbulo de la oreja. Posteriormente se tiene que observar que el paciente no tenga ningún tipo de esmalte en la uña, ya que esto puede interferir. Tampoco tiene que tener ni cremas, ni pinturas, ni tinturas u otras similares, ¿no? Se debe colocar el fotodiodo emisor de la luz roja hacia el lecho ungueal y el fotodiodo receptor que no emite la luz hacia el pulpejo del dedo. Hay que verificar que el sitio de medición se encuentre bien perfundido, que no esté frío, la piel tiene que estar seca y evitar cualquier presión sobre el lugar de la medición, ya que esto puede interferir en la medición. Una vez colocado el sensor, se tiene que observar en la pantalla del equipo, la estabilidad de la curva pletismográfica. Cuando existe algún tipo de alteración a nivel de los valores de la saturación del oxígeno y el estado clínico del paciente, o no se logra una buena señal de la curva pletismográfica, hay que cambiar el sitio del sensor, ¿no? Entonces es muy importante que se tiene el observar estas variantes. Si no se logra corregir el problema, no se debe informar la medición de saturación de oxígeno y se tiene que volver a repetir. Luego se realiza la lectura de la saturación y, como les dije, de la frecuencia cardíaca. Y se tiene que anotar, ¿no? Entonces el informe escrito de los resultados de la medición de saturación del oxígeno tiene que incluir el nombre del paciente, el nombre completo del paciente, la fecha y hora en que se realizó el examen, la fracción inspirada de oxígeno, ya sea ambiental o la cantidad de suplementación de oxigenoterapia según el caso, luego el modelo y la marca del equipo de oximetría de pulso. Y se recomienda usar las precauciones universales, ¿no? para la manipulación de los sensores y del equipo. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se realiza la técnica. Y esta es la curva que nosotros vamos a observar en el aparato. Esta curva se denomina curva pletismográfica. Esta es una señal normal, como ustedes pueden ver. Si observan de esta manera, quiere decir que el artefacto está en movimiento. Por eso el paciente tiene que estar en una posición cómoda y tiene que estar inmóvil, ¿no? Y esta es una interferencia a nivel de la señal, ¿no? Aquí también observamos este tipo de curva, que es cuando existe baja perfusión. Es muy importante entonces observar el momento de realizar la técnica, que la curva pletismográfica se observe de esta manera, ¿no? Que tenga una señal normal de este tipo.
Y estas son las partes que vamos a observar, ¿no? En el oxímetro, o pulsioxímetro. Esta parte de acá va a indicar lo que es la saturación del oxígeno, es la potencia de onda. Aquí tenemos el indicador de batería. Este es el pulso o la frecuencia cardíaca que nos va a detectar. Y esta es la saturación del oxígeno, ¿no? Aquí tenemos un indicador, este botoncito, que es el indicador de encendido. Y estas líneas de acá significa que es la intensidad del pulso, ¿no? Entonces, toda esta imagen es la imagen del aparatito que normalmente nosotros observamos al realizar esta medición. Y este cuadrito es una interpretación clínica dependiendo de los valores que obtengamos. Por ejemplo, cuando existe una saturación del 90%, esto va a corresponder con una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Aquí vamos a observar la saturación del oxígeno, que está al 100%, y una presión de 677 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, quiere decir que el paciente está saturando de manera normal. De igual manera, cuando observamos los valores por encima de 90, quiere decir que el paciente está respirando de manera normal, ¿no? Ya debajo de estos valores, cuando existen pequeñas disminuciones de presión arterial, esto va a ocasionar desaturaciones importantes. Entonces, al paciente le va a ser más difícil poder respirar de manera normal. Ya por debajo de estos valores de 90% de saturación de oxígeno y de 60 milímetros de mercurio, ya tenemos que realizar periódicamente un seguimiento, ¿no? Entonces, se tiene que medir la saturación del oxígeno de manera periódica. Al contrario, como les dije, por encima de 95, es decir, hay grandes aumentos de presión de oxígeno, no suponen incrementos significativos de la saturación. Caso contrario, cuando baja de este valor, entonces ya vemos si el paciente requiere o no de algún tanque de oxígeno o requiere de algún generador de oxígeno para que pueda respirar de manera normal. ¿Y cómo se tiene que actuar según el porcentaje de saturación? El punto crítico que da la señal de alarma, como les dije, son valores inferiores al 90-92%, pero eso también varía según la edad, ¿no? Hay muchos pacientes o adultos mayores que normalmente pueden respirar entre el 89% y 90%, entonces eso es considerado normal. Ya por debajo de ese valor, entonces hay que realizar otro tipo de estudios, ¿no? Para ver si los pulmones están funcionando de manera correcta. En este caso, cuando hay una saturación mayor a 95, no requiere una actuación inmediata, ¿no? Entonces el paciente está respirando normal. Entre 95 y 90 se tiene que monitorizar al paciente, ¿no? Como les dije, hay que ver diferentes tipos de factores, hay que ver la edad, hay que ver si el paciente tiene algún tipo de patología, si es que es un paciente normal. Entonces, normalmente se evalúan todos estos puntos y ver si el paciente tiene algún tipo de enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Cuando ya el valor es menor a 90, quiere decir que el paciente puede sufrir una hipoxia severa, necesita oxigenoterapia y un tratamiento y atención en un hospital, ¿no? Ya menor a 80, el paciente ya requiere de intubación y respiración o ventilación mecánica, ¿no? Normalmente en los niños con un valor menor a 92% también requieren un tratamiento, ¿no? Entonces se remiten al hospital, aunque mejoran con maniobras iniciales, hay que ver si responde al tratamiento, ¿no? Bien, entonces yo sé muy bien que muchos de ustedes tienen este aparato, este oxímetro, como les digo, debido a la pandemia, ¿no? Si es que ustedes lo tienen, para realizar esta práctica lo van a llevar, ¿ya? Y van a colocarse en parejas para poder realizar lo que es esta práctica. Bien, muchachos, vamos a quedar acá. Como ustedes pueden ver, son signos vitales, no son complicados de realizar. Y la siguiente semana nos tocaría lo que es la medición del pulso
y vamos a hacer lo que es la frecuencia respiratoria. Ya entonces ambas prácticas las vamos a realizar directamente el día lunes en sus respectivos grupos. Bien, bien muchachos, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Sí, dime Helen. Doctora, sobre la fecha de entrega de la monografía 7, entonces la va a mover, como recién vamos a hacer la práctica. Sí, claro que sí. Como recién vamos a hacer la siguiente semana, ¿qué día cae? Sería el 24, ¿no? Ya tenía que ser para el 24. No se preocupen, yo lo voy a mover una semana más. El día 24 vamos a hacer lo que es el pulso y lo que es la frecuencia respiratoria. Vamos a avanzar esas dos prácticas y les voy a dar una semana, ¿sí? Así que no se preocupen, yo lo voy a mover en Classroom. Está bien, doctora, gracias. No tienes por qué, Helen. Ya, muy bien. Bien, muchachos, entonces si no tienen dudas, no tienen preguntas, nos vemos directamente el día lunes. Bien, bien, muchachos. Hasta luego y que tengan buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos.